Hola, buenas noches, amigas de Educación Especial hoy. Disculpen un poquito la tardanza, hemos tenido un poquito de dificultades técnicas estos días con la internet y bueno, pues todos hemos padecido, ¿no? Desde nuestras trincheras, desde las escuelas, desde las reuniones que hemos tenido, pues esta problemática que, pues bueno, nos juega a veces malas jugadas, pero ya estamos por aquí. El día de hoy tenemos dos invitadas, ellas son de Tabasco y nos van a compartir cómo ir trabajando esta parte socioemocional tan necesaria en estos tiempos, con toda esta situación de, pareciera que ya se encierra en la casa, ¿verdad? Y pues los niños también ya están algo estresados, los papás también, ¿no? Junto con nosotros, y cómo no, también creo que entre maestros esta situación también se está complicando en algunas veces, ¿verdad? Entonces, sin más, quiero presentarles, está la maestra Ana Claudia López Camposeco, ella es doctora en educación, ahorita nos va también a compartir, también ella es docente especialista de USAED, y la maestra también Sandra Mayela Maicam, que también ella es maestra en educación. Entonces, pues vamos empezando, maestra, no sé quién quiera iniciar, que nos vayan compartiendo esta situación socioemocional que ustedes han ido encontrando y adelante. No sé quién quiera comenzar. Bueno, pues antes que nada, les damos las gracias por la pequeña invitación. Para nosotros es un gusto enorme poder compartir un poquito quizás de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento. Siempre he compartido de que no lo sabemos todo, siempre estamos en un constante aprender, pero lo importante es que como colectivo podamos ir compartiendo ideas, conocimiento y perdamos un poco ese egoísmo. Nos volvamos quizás un poco más humanistas y más empáticos para con nuestros compañeros docentes. La verdad es que muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes. Como bien comenta mi compañera Ana, somos maestras de educación especial, su servidora en el área de comunicación. Pertenecemos a la USAER número 50 del municipio de Huimanguillo. Y pues es un gusto estar aquí compartiendo un poco de la vivencia que nosotras hemos tenido como docentes de educación especial y mi compañera que es la psicóloga de la unidad, que hemos trabajado en conjunto. Muchas veces es algo curioso porque nos dicen, ¿y tú cómo te llevas con tu psicóloga? Porque es así. Y la verdad que nosotros hemos creado un vínculo muy padre de trabajo en el cual es como que absorbente, como que a muchos les llama la atención lo bien que nos llevamos y cómo hemos trabajado en conjunto. Sí, y eso cuesta un poco de trabajo. Nosotros acá también en Ciudad de México, en primera, luego no tenemos los equipos completos. Y a veces cuando los tenemos también, en algunas ocasiones, sobre todo cuando es itinerante el equipo, hasta también pareciera, ¿no? Que tiene que batallar un poco más en ganarse el espacio con las compañeras o compañeros, y eso también dificulta a veces la tarea. Pues qué gusto que ustedes puedan trabajar en equipo y que nos compartan estas experiencias, maestras. Bienvenidas. Gracias. Bueno, nos toca el tema de hablar de la educación socioemocional en distancia, a la distancia. Y como bien sabemos, es un tema de emociones, tanto como yo, como ustedes, o tenemos esa necesidad de sentir. Así es. Bueno, la verdad es que abordar el tema de educación socioemocional en cuanto al trabajo de USAER, pues en realidad no es algo novedoso, no es algo nuevo para nosotros, porque nosotros venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo con lo que son las habilidades cognitivas y también con las emocionales. Quizás no de una forma sistematizada como se nos está presentando dentro del plan y programa
que se derivó a partir de hace 2 años, ¿no? Pero siempre hemos tenido como que ese contacto y esa parte humanista que se busca dentro del trabajo de la educación socioemocional. Ahora, pero en esta ocasión sí quisiéramos hacer como que esa breve recapitulación de por qué es tan importante. Muchos teóricos dicen, vivimos en una sociedad de izquierda porque recordemos que nuestro cerebro tiene 2 divisiones, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, pero el hemisferio derecho tiene mayor peso porque es donde está la parte cognitiva, la parte académica, por decirlo así. Y entonces, dentro de toda la estructura de los planes y programas que se habían venido derivando, siempre como que le habíamos dado mayor prioridad a todas esas asignaturas como español, matemáticas, y como que a la parte emocional no le habíamos visto las bondades o la gran importancia que tiene, sobre todo en esta sociedad en donde vemos que nos estamos transformando ya en personas con esa individualidad, sin ese humanismo. Vemos que durante la pandemia hubieron muchas personas que atravesaron por estrés, ansiedad, incluso los docentes. Y bueno, y como estamos nosotros en el aula, hemos visto también que, por ejemplo, los muchachos han tenido algunas secuelas. Dentro de los alumnos que nosotros atendemos, hay alumnos que han llegado a tener hasta parálisis facial. ¿Por qué? Porque no existe ese manejo de emociones de forma adecuada. Entonces, estamos tan acostumbrados que debemos reprimir y no expresar nuestras emociones, y las vamos de alguna manera haciendo como que a un ladito, ¿no? Y entonces no nos hemos dado como que ese espacio para poder brindar o educar esas emociones. Por eso es tan importante. Es importante saber también que las inteligencias son, podemos decir que vamos a definir ahorita que sería como una inteligencia racional y la inteligencia emocional, que muchas veces las dividimos. Ah, bueno, es que tú eres muy emocional, por eso lloras mucho. O es que tú eres muy inteligente y por eso tú eres más fuerte. Sin embargo, estas 2 emociones, estas 2 inteligencias, perdón, siempre van concatenadas, siempre van juntas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente lo digo yo, sino hay estudios realizados por la Universidad de Harvard donde dice que también las emociones son importantes porque de ahí conlleva nuestras habilidades sociales y nuestro saber ser. Porque una parte es el saber hacer y otra es el saber ser. En cuanto a la inteligencia emocional, nos dice que tenemos 5 factores, que es la autorregulación, la autonomía, la empatía, la el autoconocimiento, la empatía, la parte de la autorregulación, la colaboración, que esas 5 inteligencias se traducen en las 5 dimensiones que están plasmadas dentro de lo que es el programa de educación socioemocional. Entonces vamos a ir como que desmenuzando, pero para poder aterrizar necesitamos saber o tener conceptualizado lo que es la educación socioemocional. Bueno, y el programa lo define como el proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes van a lograr integrar en su vida conceptos, actitudes y habilidades que le permitan comprender y manejar sus emociones. Conceptos, ¿por qué? Porque como bien hemos visto o hemos trabajado dentro del aula, estamos dando a conocer ciertos conceptos como por ejemplo la empatía, la autoestima, qué implican esos conceptos, pero también vamos viendo que el trabajo es gradual y que se tienen que implementar una serie de estrategias. Actitudes, porque con el trabajo de la parte conceptual se tienen que ir modificando el comportamiento de los muchachos.
se va haciendo más consciente de a la persona de aquellas emociones que lo aquejan, y entonces si él toma conciencia de la emoción, puede de alguna manera transformar el entorno y por ende va a tener mejores relaciones interpersonales. Y de alguna manera vemos que si nosotros quizás hubiésemos tenido la oportunidad de transitar por un programa así, quizás tuviéramos otro tipo de sociedad, pero cuando a nosotros nos tocó este programa, pues no estaba instaurado. Entonces sí vemos las consecuencias, como les decía yo, en el contexto y sobre todo en esta pandemia, que fue lo que vino a sacar a flor de piel la gran necesidad de realizar esta educación socioemocional como un abordaje ya en educación básica. De alguna manera, pues no es nada nuevo, ¿no? Siempre las emociones han sido parte del ser humano, pero sí no se habían querido trabajar precisamente porque no había de esa evidencia de la transformación del ser humano. No se sabía si al trabajar las cuestiones emocionales y los pensamientos, verdaderamente eso se transformaba. Anteriormente se tenía instaurado de que si el niño ya venía con una concepción, ya traía un estilo de vida, ese pensamiento y esa emoción era fija para toda su vida. Sin embargo, ¿qué pasó? Ahí es donde aparecen los conceptos de neuroplasticidad, ¿no? Se nos habla de que el cerebro tiene la capacidad de transformarse, tiene esa capacidad de poder instaurar nuevos hábitos de pensamiento dentro de lo que es ya su función. Si nosotros hubiésemos visto quizás el funcionamiento a nivel cerebral, viéramos las conexiones y pudiéramos observar, nos daríamos cuenta de cuánta capacidad tiene verdaderamente el ser humano para transformarse. ¿Y todo para qué? Para que podamos tener mucho bienestar. Porque anteriormente se tenía la concepción de que la persona tenía que ser feliz, pero muchos teóricos han encontrado de que la felicidad pues es efímera, ¿no? Y entonces la psicología positiva nos arraiga mucho ese concepto del bienestar. Y para estar en bienestar necesitamos estar totalmente centrados en nuestras emociones y mirar hacia adentro para poder nosotros tener esa paz, esa calma y esa autorregulación, y que de alguna manera podamos conocer y estar conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras habilidades. Esto nos ayuda también a nosotros como docentes a realizar un trabajo mejor, ya que permite al alumno sentir y vivir lo que se está aprendiendo. Si tiene un docente o tiene una maestra que le invita a realizar ciertas actividades, porque lo que la educación socioemocional habla sobre la empatía, sobre el autoconocimiento, la ayuda, la autorregulación, pero si tú como docente no proyectas ese trabajo, no podemos exigir que nuestro alumno trabaje muy bien, con una sonrisa, cuando en realidad yo como docente estoy proyectando algo más. Para ser feliz, no necesariamente tenemos que tener una vida plena. Quiere decir que si tengo un carro, si tengo una casa, una familia, entre comillas, voy a ser feliz, porque en realidad, como bien lo comentaba Clau, la felicidad es efímera. Tal vez ahorita estoy muy feliz, al ratito voy a estar llorando. Y lo mismo pasa con nuestros alumnos, con o sin discapacidad. Muchas veces, muchos padres actualmente con lo de la pandemia, quienes están trabajando con los niños son los padres en casa, y si son los que se desesperan, son los que ya no saben qué hacer y dirán, es que la maestra me manda a jugar lotería o me manda a jugar el avioncito con mi hijo cuando yo tengo múltiples ocupaciones. Pero en realidad ese tipo de trabajo ayuda al alumno a ser empático, a realizar un trabajo colaborativo, a tener orden, a toma de turnos, y también indirectamente se están realizando ese tipo de trabajo con el alumno, con o sin discapacidad. Si estamos hablando de educación socioemocional o de emociones, todos los seres vivos las sentimos, todos.
tu periquito, el perrito, el gatito, tu primo, el bebé, aunque esté en la pancita, ese tipo de cosas, ese tipo de emociones las sentimos. Leía yo anteriormente que decía, cuando tú tienes un aprendizaje significativo, no fue porque lo leíste, no fue porque lo oíste, sino porque lo sentiste. Y de eso se tratan las emociones. A veces nos vamos fijando como personas, ya dentro del aula, dentro de nuestra experiencia, ¿no? Nos queda muy marcada aquella persona que de alguna manera nos trató mal. Tenemos también como sociedad esa mala perspectiva de mirar siempre lo negativo y de ver, por ejemplo, siempre nuestros defectos antes de ver las cualidades positivas o antes de ver lo positivo que pueda haber dentro de un aula. Muchas veces lo vemos nosotros con los niños de aptitudes sobresalientes en la cuestión de que no saben regular esa parte de las emociones. ¿Por qué? Porque tienen altas expectativas a veces puestas en él y de alguna manera lleva como que cargando ese niño de toda esa etiqueta, ¿no? A veces de las expectativas que tienen los docentes y de las expectativas que pueden tener también hasta sus padres de familia. Y no los dejamos de alguna manera que sean ellos. Y entonces esas son las cuestiones que nosotros con este trabajo tratamos de alguna manera de abordar o de remarcar. En el caso de mi equipo, siempre nos hemos abocado mucho al trabajo con el docente. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que si el docente está bien, si nosotros realmente trabajamos en conjunto con los maestros regulares, se pueden lograr mejores resultados. Dentro de nuestra experiencia, nosotros trabajamos ahorita con la zona número 39 de telesecundaria. Trabajamos con todos los docentes y vemos realmente el compromiso que hay y pues nos sorprenden los resultados con los muchachos sobre todo, ¿no? En cuanto al despegue de las actividades. Vemos que hay muchachos que han logrado cambiar actitudes, se han disminuido los índices de violencia, sobre todo en los adolescentes. Vemos que son alumnos que ya tienen un poquito más de concepción hacia sus proyectos de vida. Vemos que son alumnos que logran realmente mejoras en las cuestiones académicas. Porque si el alumno se encuentra bien emocionalmente, pues puede rendir mejor académicamente. Y entonces nosotros pues también considerado que no solamente el trabajo se le va a dejar a USAER, porque al menos en nuestro estado se nos está dando mucho el énfasis de que nosotros seamos quienes llevemos la batuta. Pero nosotros estamos momentáneamente y quien permanece todo el día dentro del aula con los muchachos, pues son los docentes regulares. Y la verdad es que sí nos sentimos satisfechos porque hemos estado trabajando hombro a hombro con cada uno de ellos. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo trabaja en educación socioemocional las maestras, no? Muchas veces, ahorita en el trabajo que se realiza en USAER, nosotros pasamos a grupos. ¿Y qué hacemos? Nosotros somos un equipo de 3, somos maestras itinerantes, que solamente la maestra de apoyo pedagógico es la que se encuentra en la escuela algunas veces, y nosotras dos, que es la psicóloga y la maestra de comunicación, somos las itinerantes. Hasta el momento, yo tengo 5 escuelas asignadas. ¿Y qué hacemos? Un día le toca una escuela, otro día le toca otra y otro día así. Pasamos a cada grupo a realizar ciertas actividades ya programadas en nuestro plan de trabajo. Y siempre le decimos al alumno, si ustedes quisieran pasar a platicar con nosotras, les tienen que pedir permiso a su maestro de grupo y posteriormente pase con nosotras lo que nos cuenten, porque algunos son adolescentes y otros son niños, porque atendemos primaria y telesecundarias. Los chicos de la primaria casi no se acercan, pero regularmente en telesecundaria los niños tienen mucha curiosidad por casi todo, que porque se pintó el cabello, que ya me gusta un niño,
que mi mamá me regañó, que se está cortando. Muchos docentes con los que nosotros trabajamos les preocupa mucho esa parte y dicen, no, maestra, es que fulanita de tal se está cortando y eso es cutting y la voy a pasar con la psicóloga porque no sea que al ratito se nos vaya a querer suicidar. Nosotros no abordamos al niño directamente. ¿Qué hacemos? Pasamos a dar una plática a su grupo y posterior a eso, después de la plática, ya es cuando le decimos al niño o a la chica o a quien tenga esa necesidad, oye, me platicaron algo de ti, ¿quieres conversar conmigo? Y hay muchas veces que no se van con la psicóloga porque piensan que pasar con la psicóloga, los demás me van a decir que estoy loca o que necesito ayuda psicológica. Y entonces prefieren pasar con la otra maestra de apoyo o con la maestra de comunicación. En esa parte es donde entra también la empatía, yo como docente y la otra maestra en su papel de psicóloga. Yo como docente que no sé qué hacer tal vez algunas veces con el alumno y dice, es que quiero pasar a practicar con la maestra de comunicación, ¿qué hago? Le digo, Clau, mira, el niño quiere platicar conmigo, es de ese asunto y ella me ayuda en ese aspecto. No es que yo esté haciendo su trabajo, sino tal vez porque la niña o el niño tiene un poquito más de apego conmigo. Y así podemos trabajar en conjunto. ¿Qué pasa también? Una vez que ya se realizó el trabajo, se realiza un seguimiento, se le hace conocimiento al docente de habla regular, incluso al director, al último de nuestra jornada laboral. Oiga, profe, hoy trabajamos con tales y tales alumnos, surgió este problema, se va a seguir el caso, ya tiene conocimiento la maestra de aula regular, para que ella esté enterada de lo que estamos haciendo y si no pasa a más, porque muchos niños de secundaria lo que le tienen miedo es a su papá, de que vaya a la casa y me cinturonee o me vaya peor. Y siempre es algo que nosotros le platicamos a ellos. Si tú quieres platicar conmigo, no pasa nada. Siempre y cuando tu vida no corra riesgos, se le comunicará a tu padre porque nosotros no queremos que nada malo te suceda. Y ahí es donde la empatía crece y hace que el niño o la persona tenga un poquito más de confianza con nosotros y se abra. Así es. Por eso es importante que nosotros seamos los primeros en poner el ejemplo, porque la educación socioemocional debe de ser enseñada, pero de una forma vivencial, no tanto de una forma teórica. Pero también aquí juega un papel muy importante el docente, porque la figura del docente siempre ha sido una figura de gran impacto en todos nosotros desde la perspectiva de ser alumno, ¿no? Lo vemos eso reflejado a veces hasta en el juego, ¿no? Los niños reflejan esa parte de las actitudes de los adultos. Y entonces, si queremos que nuestro niño tenga una adecuada educación emocional, pues debemos de poner nosotros también el ejemplo. Sobre todo involucrarnos con ellos y en las actividades que se van a compartir en lo que es a distancia, sí debemos de ser muy claros en las instrucciones que nosotros giramos para con el trabajo. Porque nos ha pasado de que muchos docentes se quejan de que tienen casi todo el día a los papás preguntando qué van a hacer, pero si no se giran bien las instrucciones al momento de enviar una actividad o de trabajarla de manera virtual, pues es ahí donde van a tener ese tipo de inconvenientes. Y sobre todo porque a veces nos encontramos con una población de padres de familia que tienen dificultades académicas o que su escolaridad pues es muy mínima. Nosotros trabajamos en una zona rural y vemos las problemáticas para con el trabajo, ¿no? Vemos que hay muchachos que ante la pérdida de uno de sus progenitores, pues se ha visto en la necesidad de salir a trabajar. Vemos que hay padres de familias que trabajan una jornada
para ver de poder tener conectividad y poder estar enterado de las actividades que se trabajan con el niño o con el adolescente. Y entonces todo eso merma de alguna manera las cuestiones educativas y en un futuro vamos a ver también el resultado, porque no nos podemos casar con la idea de que todo es perfecto y todo es maravilloso. Todos en la trinchera hemos tenido ciertas dificultades para con el trabajo, ¿no? Y de alguna manera, pues, es importante ir abonando hacia ese apartado. Actualmente quienes están dándole las clases a los niños son sus padres, su mamá, su abuelita o su tía. Muchos de ellos también se desesperan y que dicen, ah, es que la maestra solo ordena y solamente dice, haz la tarea, pero a mí no me ayuda. En esa parte también se establecen horarios o grupos. Actualmente tenemos el WhatsApp y el grupo de WhatsApp le especificamos a los padres de familia. Se va a atender de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, por cualquier duda que pueda usted suscitar. Maestra, es que no le entiendo a lo que usted me dijo y la tarea se me complica. O muchas veces nosotras que somos de educación especial, te dice la mamá, maestra, me va a tener paciencia porque todavía tengo que hacer las actividades que me dejó el maestro, su otro maestro, que es el de aula regular. ¿Y qué pasa con nuestras actividades? Que nuestras actividades no son meramente de poner un 10, un 5, un 6 o reprobatorias. No son más para desarrollar sus habilidades emocionales, su capacidad de atención, su mejora del habla, su punto de articulación. Son trabajos que actualmente como que ya no le dan esa importancia de realizar en casa, pero que son necesarias. Por lo mismo estamos trabajando con ellos. Y sí se les da esa orientación. Maestra, es que Luisito a mí no me hace caso. Digamos un ejemplo, no tengo ningún alumno que se llame Luis. Luisito, a mí no me pone atención, pero cuando les digo que es la maestra que me dijo, ahí sí hace toda la tarea rapidito. ¿Qué quiere decir? Que entonces en su casa su mamá tal vez está siendo muy flexible en cuanto a las órdenes, o hay ciertos castigos o ciertos correctivos que no está aplicando. Ese tipo de trabajo también es necesario verlo. Yo como mamá, yo como docente o yo como tutor de algún alumno que está en edad escolar, es necesario irlas regularizando. El que tengan un espacio para trabajar, el que no esté en la cocina, hoy está en la cocina tomando su clase, mañana está en la sala, posteriormente está en el cuarto, eso también provoca en él como que un estado de confort de decir, las clases son virtuales y por el maestro no me está viendo y yo con mi mamá, como ella no sabe, puede hacer lo que yo quiera, y la mamá le crea una frustración de que su hijo no está realizando las tareas y que también ella no está haciendo su trabajo como lo debería de hacer. Hay papás que se encuentran laborando, hay mamás que llegan hasta tarde y le preguntan al alumno, ¿ya hiciste la tarea? Y los niños dicen sí. Y su mamá se va criando, sí, ya hizo mi tarea, hizo la tarea. Y cuando llega al final del ciclo escolar, oiga señora, su hijo no me ha mandado tarea, no me ha mandado evidencia. Es ahí donde dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás haciendo la tarea y yo hago todo o yo trabajo para ti y tú no lo estás haciendo? Ese tipo de empatía también se debe de tener en cuenta. No es que caigamos en, en la sobreprotección, sino también debe de haber un equilibrio. Así es. Y bueno, pues vamos a pasar a lo que es compartirles unas actividades o posibles sugerencias para el trabajo emocional a distancia. Vas a proyectar, Sandy. Sí.
como comentábamos, la didáctica del trabajo socioemocional debe de ser vivencial, las actividades deben de ser vivenciales y de alguna manera también implica un trabajo colaborativo para que sea de gran significado en el niño o en el adolescente y en lo que es educación media superior, pues en el joven, trabajando a través del programa Constrúyete. Bueno, y aquí nosotros hemos considerado algunas formas de trabajo y nosotros para el trabajo a distancia hemos empleado lo que es el uso de fotografías y escenas de la vida diaria como uno de los elementos que provoca realmente que el niño pueda visualizar sus propias emociones. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado un collage de fotografías. ¿Por qué? Porque el alumno se va dando cuenta y se va concientizando, va reflexionando y va logrando identificar esas emociones que tiene como parte de él, ¿no? Y le ayudan de alguna manera a verse a través de él mismo. También le ayuda a trabajar lo que es la parte de los gestos y sobre todo en la parte del área comunicativa. Así es. Ayuda también a la lengua, a que haga ejercicios con la lengua, el realizar carcajadas, abrir la boca, mover, ayuda también a lo que son los músculos faciales. Tenemos el uso del relato, el cuento, la poesía y las obras literarias en general están llenas de situaciones emocionales, a partir de las cuales se pueden trabajar en estos contenidos. Por decir, estos son una serie de libros que pueden buscar ya sea en internet o en alguna librería para que se realicen cuentos, ya sea un collage de cuentos que sus alumnos busquen uno de sus favoritos y ellos realicen ya sea con un calcetín, les manden un video y esa sería una buena propuesta. Incluso la lectura familiar sería muy buena, que se acuesten los niños en la sala y su mamá o su papá o su abuelita o su tía, quienes están a cargo de ellos, cierren los ojos, les vayan leyendo la lectura y ellos vayan imaginando lo que está sucediendo. Esa también es una de las buenas actividades que podemos realizar en casa. También la hemos dejado de actividades de tarea con los chicos. Y algunos de los títulos que están ahí, de los posibles cuentos o historias, la historia de Mimo, la rabieta de Julieta, el monstruo de los colores, que creo que todo mundo ha trabajado, Choco cuenta a su mamá, Fernando el Furioso, Lágrimas bajo la cama, Vaya rabieta, Adivina cuánto te quiero, los cuentos Pack de Sentimientos, que son 6 cuentos, el de Yo me siento querido, amado, el Soy amable, el miedo, celoso, etcétera. Y el nuevo cuento que anda girando por ahí es el del inspector Drilo, solo que ese sí tiene un costo, no está disponible, pero para el trabajo de emociones tiene mucho de dónde cortar. Tenemos las propuestas de juegos, juegos de comunicación y expresión emocional. Este tipo de trabajo también se puede realizar tanto en el aula como en pequeños grupos, en el cual son juegos con mímicas, crear un diccionario propio de emociones, el triatillo de las emociones y actividades de música, pintura y emociones. Música y pintura, que ándale. Y aquí dentro de lo que son las actividades de pintura, música y emociones se pudiera también incrustar lo que es el trabajo con mandalas. Nosotros hemos trabajado con mandalas y la verdad es que es uno de los que genera más bondades porque logra realmente mantener la calma y si tú le introduces una música así de fondo que sea relajante, verdaderamente el niño logra concentrarse en su trabajo. Y el juego de mímica, ese lo hemos recomendado nosotros
a través del trabajo con pequeñas fichas, pero en familia. Esa es otra de las estrategias que se han usado. Este juego con mímicas dirán muchas veces, pero es que eso es para niños grandes, pero no, pueden hasta cómo camina tu papá, imita cómo camina tu papá, y así de que es algo chistoso porque el niño de la edad que sea, bueno, de la edad de 4 hasta 40 años o más, es algo chistoso porque imagínate, te van a representar a ti o incluso vamos con fichas o con fichas, ¿cómo hace un pato? Le muestras la ficha y el niño va a hacer la forma del pato. Es muy divertido y a todos, a cualquier edad, nos gusta. El del trabajo con películas, dejarles que observen películas. Por lo general a los más pequeñitos les gusta el de Intensamente. Para los más grandes, pues nosotros hemos sugerido el de La vida es bella y a los muchachos verdaderamente les gusta. Otro de los elementos que logran y realmente impactar también es como que la reflexión con la música. Y nosotros hemos puesto piezas musicales y lo invitamos al alumno para que vaya reflexionando y pueda relacionarnos con alguna emoción y verdaderamente sí se va construyendo como que esa conciencia, como que el alumno logra realmente centrarse en sus procesos internos emocionales. Así es. Esta película de Intensamente regularmente la hemos trabajado con primaria y muchos la han visto y se van identificando, ay, es que yo parezco así, yo parezco el otro y por eso me gusta vestir este color. Pero sí tenemos que recalcarles a los chicos que todas esas emociones las sentimos nosotros. ¿Y por qué las sentimos? Porque somos seres vivos y estamos en esa parte del sentimiento que yo en cualquier momento, yo también me enojo, yo también me siento triste y algunas veces me siento agotada. Decirles y especificarles también que nosotros no somos esos superhéroes, que somos muy, muy fuertes, sino también todos los seres humanos sentimos, pensamos y creemos. Y pues aquí algunas sugerencias de algunos recursos tecnológicos, de algunas aplicaciones que son gratuitas y que pueden servir para el trabajo socioemocional. La aplicación de Emocionates, esa es una app que evalúa y potencializa las emociones en la cuestión de los niños autistas y les puede apoyar para aquellos quienes tienen esa población. El Blissful Kit, esta es una aplicación que se sugiere para niños de 1º a 6º grado y pues lo que busca es el trabajo socioemocional, trabaja la creatividad y trabaja lo que es la regulación emocional. Tenemos por otro lado la caja de sonrisas y lágrimas, también está recomendado para niños de primaria. Sin embargo, todas estas aplicaciones también pueden ser usadas con los adolescentes. La caja de sonrisas y lágrimas aborda lo que es la educación socioemocional en la cuestión de creatividad, conciencia emocional y el trabajo de regulación emocional. Son aplicaciones gratuitas y de fácil manejo para cualquier persona. Tenemos la ruleta de las emociones. Esta es una aplicación que va destinada para una población un poquito más pequeña. Abarca de lo que es 1er grado, 2º y 3º, hasta 4º grado. La ruleta de las emociones, a pesar de que es para niños quizás de primaria, pues también pueden ser utilizados para niños más grandes. La otra aplicación que también es gratuita es Cada oveja con su pareja. Y esta es otra aplicación que también va trabajando las emociones y en donde el niño tiene que ir buscando cada una de las emociones para poder relacionar. Esta es una aplicación que la pueden trabajar de 1º a 4º grado. Y otra de las aplicaciones que también es muy sugerida es el yoga para niños. Esta es una aplicación que puede ser trabajada con los niños, pero también involucra a la familia.
Favorece lo que es la expresión y comunicación corporal, el conocimiento de sí mismo, la autonomía personal y la regulación emocional. También nosotros sugerimos el trabajo con el mindfulness, que va casi en conjunto con lo que sería el yoga. El trabajo socioemocional siempre ha estado, pues de alguna manera va como que relacionado con las prácticas de yoga y mindfulness, pero no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, sino más bien con cuestiones de manejo de respiración. Y por último, tenemos una frase que dice, no olvidemos que somos los creadores de nuestra realidad. Aquello en que creemos y nos enfocamos es lo que creamos. ¿Qué realidad quieres hoy crear para ti? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, gracias. De nosotros depende, tenemos ese poder de elegir cómo quiero vivir cada experiencia en mi vida. Tenemos ese gran poder de elección. No tenemos el control de las cuestiones externas, pero sí de la forma en la que yo quiero mirar la vida, en la forma en que yo quiero ver la perspectiva de mi realidad. Híjole, pues sí nos dan un panorama muy práctico de poder trabajar. Sí, me parece que hoy podemos trabajar cosas sencillas, ¿verdad? Sin a lo mejor algo tan grande, porque también las mismas necesidades de las casas, ¿no? De los hogares, pues también por sus condiciones, pues también uno se exigiría, ¿no? Un trabajo como más complejo. Y estas actividades, pues bueno, pueden integrarse o incorporarse para el apoyo en las familias y sobre todo para generar una dinámica diferente. Ustedes hablaban hace ratito hasta esta disposición para el aprender o incluso para participar en las clases, ¿no? Hoy me Así parece es. que también una de las situaciones, en algunos lugares sí hay sobrecarga de trabajo, donde los maestros se han dedicado como nada más a entregar y mandar trabajos y tareas, trabajos, tareas, y esta parte pues de alguna manera puede verse afectada y además puede ser un elemento que aleje o distancia a las familias, pero también a los niños, ¿no? De la escuela. Y ese es el riesgo, ¿no? Al no contemplar este tipo de ejercicios, o cómo ven ustedes. Así es. Sí, sobre todo los ayuda a relajarse, a concentrarse. Hay muchos, yo tengo una sobrina pequeña y dice, yo ya quiero regresar a la escuela. Y así como que, ¿y por qué quieres regresar a la escuela? No, porque es que aquí mi mamá a veces se estresa o no me pone atención. Y en la escuela ellos se relajan con sus amigos, jugando, corriendo, gritando, cosa que regularmente en la casa no puedes hacer tanto. Así es. Y una de las realidades es que no todos hemos vivido la cuestión de la contingencia de la misma manera, porque todos tenemos una historia de vida diferente y una perspectiva diferente de ver las cosas. En vez de preguntarme por qué me pasa esto, debo de preguntarme para qué. ¿Qué necesito aprender yo a partir de esta experiencia? Verlo como una cuestión de oportunidad más que como una cuestión catastrófica, sino es esa perspectiva, ¿no? Y si nosotros abonáramos para que verdaderamente nuestros niños tuvieran esas habilidades, nuestro mundo sería otro. Verdaderamente se transformaría la sociedad en general. Sí, de hecho, uno de los puntos que se han también abordado en muchos webinars o que han contemplado en muchos espacios, incluso en los mismos consejos técnicos, ¿no? Este tema pareciera, aunque ya está en el programa de estudios, todavía para muchos no representa algo importante o necesario, que eso también creo que es otro de los retos que hay que ir venciendo, ¿no? Hacia esta situación que es necesaria, ¿no? Porque por todo esto, ¿no? Por todos los efectos incluso que hay en los hogares, ¿no? Todas las situaciones que hay ahorita, pérdidas,
empleos también, ¿no? Niños que están al cuidado de familiares o de vecinos también se da, o aquellos pequeños también que están teniendo que contribuir para llevar el alimento a la casa. Y Así todo es. eso a veces lo descuidamos. No quiero decir que lo ignoremos, pero a veces sí, la exigencia de una currícula, la exigencia de un contenido, hoy está siendo, para mí representa un reto y una preocupación, porque pareciera, ¿no?, que la misma autoridad está exigiendo ahora que se trabaje con esos temas curriculares, y esta parte, pues el riesgo es de que alcanzarlos, pues vamos a terminar mermando la parte emocional. Y eso es Así algo que es. tenemos que estar como muy, muy, muy conscientes de ello y ser muy precavidos también en la forma como vamos pidiendo cosas. Y me parece que una situación que pudiera ser a través del juego, pudiéramos conseguir ambas, ¿no? Ambas cosas, tener el contenido curricular, pero con algo divertido y algo que le llame la atención y algo que permita que el alumno siga permaneciendo en la escuela. ¿O cómo Así ven? es. Sobre todo que sea vivencial, algo que el alumno viva, que el alumno sienta, porque si el alumno no lo siente y solamente recibe teoría, pues no causa ningún impacto. Y eso lo vemos, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro nivel de energía alto, nuestro aprendizaje va a ser de mejor calidad. El ambiente que se genera en la misma aula es diferente cuando el alumno se siente en confianza, se siente alegre y se siente de alguna manera en un ambiente agradable. A diferencia de cuando entras a un aula donde el alumno se siente incómodo, tú notas que el alumno no quiere participar y hay cierto rechazo, inclusive hasta para la figura del docente. Y eso es algo que ahí está, es una realidad que siempre estamos vivenciando. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros en particular. Una de las cosas que nosotros hemos notado mucho en algunas escuelas es que regularmente los docentes no se llevan bien. El del primero A no se lleva con el del primero B o viceversa. O también pasa que por la carga escolar los propios docentes pueden convivir. Siempre tienen que estar en cada docente en su papel. Tú eres el encargado del A y siempre vas a estar del A. Bueno, pasa un niño del tercero BSK, yo no lo puedo ayudar porque es él que lo tienen que ver, es su maestro, porque yo ya tengo mi responsabilidad. Y esa parte del trabajo en la empatía también se tiene que trabajar con todos los involucrados en la escuela. No solamente nosotros de educación especial creo que como que tenemos un poquito más de rapport porque estamos acostumbrados a convivir con las discapacidades, con las necesidades, pero el maestro de aula regular no. Y ahí es donde nosotros también tenemos que reforzarlos a ellos. Nosotros somos itinerantes muchas veces y vemos desde el punto de vista externo la necesidad que está plasmada. Y muchas veces lo que podemos realizar, un taller, podemos pedirle tal vez un día al maestro, al director, para realizar un taller o unas horas. Pero sí es importante que también nosotros salgamos de esa zona de confort donde nada más tenemos que atender a nuestros niños y el maestro de aula regular no nos interesa, porque mi trabajo es con los niños, pero también ellos son los que pasan más tiempo con nuestros alumnos, entre comillas nuestros, porque somos a los que atendemos. Ellos también necesitan una orientación, o hay veces que tienen problemas personales y muchas veces vienen y se desquitan con los chicos. Y hoy les voy a poner que se transcriban todo el libro porque no quiero ruido. ¿Y qué pasa? Que entonces el que tiene un problema ahí es el maestro que está frente al grupo. Nosotros, viendo la perspectiva, también tenemos que intervenir. Maestro, me presta a los alumnos, vamos a realizar ese trabajo. Mire que esto, siempre hay una parte en la cual nosotros podemos ayudar a ese desarrollo emocional de los chicos. Y sobre todo que como USAER trabajamos con todos los agentes educativos y dentro de ellos está el propio docente. Y el trabajo con la familia, que también es una parte muy importante, el no dejar fuera a los padres de familia, el trabajo con ellos, sobre todo la parte de la sensibilización, ¿no?
Entonces, si queremos realmente que esa inclusión se aterrice, debemos de trabajar en conjunto, hombro con hombro. Hace ratito ustedes hablaban de un punto que para mí también es muy relevante, que es esta parte de hacer consciente las cosas, ¿no? En medida que nos hacemos consciente de la emoción, podemos cambiar nuestra actitud, o por lo menos podremos regularla. En algún momento me tocó compartir un curso sobre Pense, y yo les decía a los maestros, ¿no? Cuando lleguen a la escuela, incluso hicimos el experimento con una dirección que hizo y quiso apoyar en esta parte, y le pedíamos a la directora que cuando fueran llegando los maestros dibujaran una carita nada más en un pizarrón. Regularmente cuando llegamos a la escuela, si se nos hizo tarde, si se nos fue el camión, si hay tráfico, si hubo un accidente, o hasta algo que nos pasó en casa, hasta que nos hayamos pegado en el dedo chiquito desde la mañana, ¿no? Ese tipo de cosas van a afectar nuestra conducta. Pero yo le decía a la maestra, pues si ahí anotan la emoción, seguramente los maestros pueden ir cambiando, por lo menos en el tránsito de la dirección al salón. Y algunos que lo pusieron en práctica les dio ese resultado, porque regularmente eso no sucede. Llegamos corriendo y entramos al salón y eso es lo primero que reflejamos a los alumnos. Hablando hoy de la pandemia, también quisiera también compartir, ¿no? Que ya incluso había como esa incertidumbre a cómo fueran a ir funcionando estos tipos de acercamiento en lo virtual con los alumnos. Y ya empieza a haber estudios donde dice que este medio también genera esa empatía, ¿no? Con los otros, aunque no nos veamos, aunque no estemos bien cercanos. Pero el hecho de tener una cámara encendida, de poder mirar los rostros, las actitudes, y sobre todo mi actitud y cómo yo la reflejo con los demás, pues también es algo que se está ya estudiando y se está teniendo efecto. Entonces yo invitaría también, pues a lo mejor antes de entrar con mis alumnos, pues dibujar mi emoción antes de pasar con ellos, porque entonces eso me va a hacer estar consciente y ya si decido no cambiar, bueno, ya va a depender de otro tipo de situaciones, pero por lo menos hago consciente la emoción y entonces cuando esté con mis alumnos, pues eso me va a permitir por lo menos regularlo y comunicarme de una manera diferente. ¿Cómo ven? Así es, así es. Buena Y estrategia. sobre todo que, por ejemplo, hace 2 años la educación socioemocional como que vino a hacer que los maestros tambalearan porque no estaban preparados y muchos argumentaban, no, que eso es trabajo del área de psicología, que trabajen los psicólogos, pero si ustedes ven, el trabajo no implica en realidad un trabajo psicoterapéutico. De hecho, dentro de las escuelas, el psicólogo jamás puede hacer un abordaje psicoterapéutico. Solo hacemos intervenciones a través de las cuestiones de didáctica. Entonces, como que esta concepción no la tenían muy clara. El abordaje de la educación socioemocional se hace desde una perspectiva educativa, no desde una perspectiva psicoterapéutica. Y por ahí le generaba mucho ruido el trabajo con los mindfulness. Decían, no, ¿cómo voy a poner yo a mis alumnos a meditar? Y en ningún momento, por ejemplo, el trabajo con mindfulness implica un trabajo de meditación. Si nos vamos apegando, vemos que es un trabajo de ejercitar la respiración en los niños. Pero sí como que lo nuevo, pues, es algo que genera miedo en muchos, pero también es un reto y me voy sumergiendo más y más y más y en lo personal a mí esa es una del área que más me gusta trabajar. Me gusta trabajar mucho esa parte con los niños. Sí, porque además es hacer consciente la emoción, ese es también uno de los objetivos del mindfulness, ¿no? El hacer Claro, consciente. Y Nosotros así es. ajá, sí, también adelante, como maestra. educación especial podemos gestionar ya sea que el trabajo con un psicólogo adicional o programas ya sea en el DIF. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una psicóloga, se llamaba Connie, y vino a realizar a una de nuestras escuelas un trabajo de pláticas orientativas a padres muy bueno. En uno de ellos decía,
si tú te levantas todos los días y le das buenos días y un beso a tu esposo, el primer día va a decir, ah, ¿y esta qué quiere? El segundo día va a decir, bueno, qué mosca te picó. El tercero como que ya lo va a asimilar. El cuarto, cuando tú no le des beso, va a decir, ¿y mi beso? Y esa parte cambia siempre la emoción, desde la familia hasta la escuela. Porque si desde su casa ven los alumnos que sus papás se llevan súper bien, que tienen buena comunicación, eso es lo que nosotros también proyectamos. Así es. Sí, Entonces, por aquí ya hay algunas preguntas. Y fíjense que me llaman la atención, sobre todo, bueno, la parte de lo que se contempló de lo socioemocional, pues herramientas que aquí les agradaron mucho a los que nos están siguiendo. Por ahí nos piden que si es posible compartir su presentación, igual si no la de hecho, tienen. ya vamos a compartir una infografía Ah, por excelente. ahí con varias herramientas para el trabajo socioemocional. Y no solo socioemocional, sino desde la perspectiva inclusiva para los chicos con necesidad educativa especial. Se les va a compartir. Sí, si nos dejan ahí la liga o donde la podamos compartir, aquí les ayudamos a difundirla para que ahí Ok. también puedan consultar. Pero hubo dos preguntas aquí que me llamaron la atención y sí, antes de preguntarles directamente a ustedes, hacían referencia de que por qué todavía se hace un trabajo paralelo con las escuelas. Es importante sí mencionar que todavía existe a nivel nacional, no hay todavía una ruta como muy definida de cómo tenemos que ir trabajando. Aunado a las culturas de las escuelas, la cultura que tenemos ante el otro, las culturas del apoyo, que también esa es otra situación, ¿no? Que se tiene, y sobre todo en algunos estados, pues he visto lo que hemos platicado aquí con algunos compañeros, pues sí todavía hay un trabajo paralelo. En algunos casos, en otros también ya empiezan a haber experiencias donde se puede trabajar en colaboración, porque yo siento que lo preguntaron porque aquí en Ciudad de México nos adelantaron un poco más a esa parte, ¿no? Sin embargo, yo les puedo decir que sigo teniendo ese tipo de dificultades. Aún con algunos no hemos logrado el trabajo colaborativo. No hemos logrado trabajar de manera corresponsable y en equipo, pero eso es parte del reto que tenemos. Y es algo que sucede a nivel nacional. Yo creo que también esa parte es algo que tendría que estarse trabajando para ir unificando ciertas cosas como servicios de educación especial, porque ahí sí creo que todavía seguimos en desventaja. En algunos casos me tocó ser evaluador y era complicadísimo poder evaluar de manera justa y equitativa a un docente de educación especial en cualquier estado de la República. Entonces, eso sigue siendo muy complejo y algo se tendrá que trabajar. Eso puede responder un poquito a una de estas preguntas que hacían, ¿no? Porque decían, ¿cómo es posible que pues sí, pues si aquí en la Ciudad de México todavía nos pasa? Y nos preguntan la siguiente, que tiene que ver un poco con eso, es cómo logran organizar este trabajo en colaboración, ¿no? Como equipo interdisciplinario. ¿Cómo se organizan y cómo le han hecho? Y sobre todo Bueno, para trabajar a distancia, perdón. Nosotras tenemos dos grupos de WhatsApp. Primero, el grupo de WhatsApp de maestros, donde está la psicóloga, la maestra de apoyo pedagógico, yo, nosotras, que somos los que trabajamos directamente con nuestros chicos. Y posterior a eso, también tenemos algunos números de los docentes con los chicos que trabajamos. A ellos se les hizo desde su conocimiento que se iba a realizar un grupo de trabajo donde se iban a enviar actividades relacionadas con nuestras actividades que realiza Educación Especial. Pero previo a eso, primero tenemos que ponernos de acuerdo nosotras, el equipo interdisciplinario de USAER, nosotras, que también llevamos nuestro diario, también anotamos en nuestras agendas y se le hace conocimiento a nuestro director qué es lo que estamos haciendo, porque al ratito sale que a Chuchita la bolsearon.
Fíjate que en cuanto a la organización como equipo interdisciplinario, yo siento que lo que nos ha facilitado el que nosotros podamos trabajar de manera en conjunto, de manera armoniosa quizás, si ustedes lo quieren ver desde esa perspectiva, ha sido que quizás todas nosotras hemos tenido disposición para con el trabajo y sobre todo porque somos muy diferentes. A nosotros, en el caso mío y de Sandra, nosotros trabajamos con otras compañeras de lo que sería el área de aprendizaje, ¿no? Y entonces nosotros nos tenemos que comunicar y compenetrar de acuerdo a las necesidades que ellas tienen. Entonces nosotros consensamos las opiniones y cada una tiene una habilidad y las echamos a trabajar, ¿no? Partimos desde ahí para el trabajo en conjunto. Nosotros no trabajamos de manera individualizada, sino siempre a través del consenso. Y nos ha funcionado mucho el tener también comunicación directamente con las autoridades educativas. ¿Cómo se ha ido involucrando? Yo creo que para poder involucrar a los docentes deben de ver realmente que el equipo está comprometido, ¿eh? A nosotros nos ha tocado la oportunidad de inclusive de ir a la ciudad de Villahermosa y capacitar a jefes de sectores y supervisores y de educación básica. Hemos tenido esa oportunidad. Y hemos también estado en comunicación constante, por ejemplo, también hasta con los jefes de sector. Antes, previo al consejo técnico, yo tuve un acercamiento con uno de los supervisores y se hizo la difusión de un material a solicitud de ellos sobre lo que sería la evaluación a distancia de las habilidades socioemocionales. Y es satisfactorio porque de alguna manera ellos se sienten respaldados por el equipo. Si ellos no se sintieran verdaderamente respaldados, escuchados y con plena atención, creo que jamás se acercarían a nosotras a pedirnos esa parte orientativa. Entonces nosotros también correspondemos a esta parte y sugerimos, damos propuestas, figuramos también dentro de lo que son los consejos técnicos y dentro de lo que son los programas de mejora continua. Cada una de las actividades que nosotros proponemos son tomadas en consideración en cada uno de los consejos técnicos porque el equipo está disperso en cada una de las escuelas. Y eso ha sido, la verdad, verdaderamente gratificante ver que el docente regular sí, de alguna manera, se compromete al trabajo que nosotros realizamos. Es algo que nos ha costado construir durante mucho tiempo, pero no ha sido fácil porque al inicio de este trabajo sí fue algo arduo. Tuvimos varios confrontamientos con ellos e inclusive con los padres de familia, ¿no? Pero sí hemos visto que si tú como docente de educación especial verdaderamente te muestras comprometido con el trabajo para con los alumnos, también los padres de familia y los docentes logran responder. Y nosotros vemos los resultados. Muchas veces dirán, es que esas maestras quizás nada más se dedican a eso, no tienen tiempo, les encanta estar en la garulla, muchas veces, pero no, en realidad nosotros tenemos como que una organización que este día vamos a hacer esto, esto y esto, y se hace. No, hay muchas personas, gracias a Dios hasta el momento hemos trabajado muy bien, pero sí hay personas que son apáticas, que tal vez le tocaba traer el papel maché y los 3 plumones y no los trajo. Pero si yo veo, bueno, hace falta eso, pues hay que buscar la forma de solucionarlo porque el trabajo tiene que quedar porque queda. También hemos tenido maestros que en el momento de realizar actividades empiezan, ay, ya van a venir a trabajar esas maestras, ya me van a hacer sudar como cerdo,
porque hemos tenido malos comentarios, pero aún así no nos bajan las pilas, déjalo, más vamos a hacerlo correr, decía yo. Pero son cosas que si nosotros nos quedamos con esa emoción de negatividad, de decir, ya no lo puedo hacer, pues, ¿qué va a pasar? Vamos a caer como ellos, el no vamos a hacerlo, el no quiero porque, pues si ellos no quieren, pues yo tampoco. Pero cuando tú tienes una energía o tienes esas ganas de hacer lo tuyo, tu trabajo, en cuanto a mí me gusta trabajar mucho con burbujas en el área de comunicación y sacar a los chicos a la cancha a realizar ciertas actividades y otros dirán, maestra, pero es toda su quincena la que se va ahí. Pero si tienes alguna estrategia, le dices al chico, sabes que tú me traes la glicerina, tú me traes el jabón, tú traes esto y todos vamos a trabajar en conjunto con todos los materiales, ya no va a salir tal vez el 100% de mi quincena. Y así se tiene que realizar un trabajo colaborativo con todos los docentes. No es fácil, en muchas escuelas nos ha tocado maestros que no nos quieren que pasemos a trabajar en su grupo porque piensa que el maestro de educación especial llega a supervisarlos o va a criticar su clase o va a criticar a mis alumnos. No, eso es importante de hacerle del conocimiento a su maestro. Maestro, vamos a trabajar estas actividades, este es mi plan de trabajo, ya sea que lo lleve escrito en una libreta, impreso, como a ustedes mejor le parezca, pero que vea el maestro qué es lo que estás haciendo, porque muchos maestros no nos dan esa apertura precisamente por el temor que uno va a llegar a ver qué es lo que tiene. Cuando el maestro ve que los chicos están animados haciendo sus trabajos, va él solito, se acerca y dice, ¿cómo le hizo para tenerlos calladitos? ¿Cómo lo hizo? Porque todos participaron. Y ya ahí es donde entra el rapport y la plática con el maestro del aula. Ya al día siguiente ya va a ser un maestro que te diga, maestra, va a pasar a nuestro grupo. No, maestro, me toca la otra semana. Y así empezamos a trabajar. Así nos vamos ganando a los maestros. Así es, la perseverancia. Hay que ser muy perseverante y consistente. Sí, y uno de los puntos me parece que es esto que decíamos, ¿no? La actitud, regresamos a la actitud y regresamos a lo socioemocional. Y yo creo que como docentes en educación especial o docente de grupo, o sea, es que es para todos. No puedo decir porque los de educación de especial sean más que los maestros de escuela regular, no, pero sí tiene que ver mucho la actitud que tengamos, ¿no? Ante trabajar con compromiso, con no perder, ¿no? Esta parte que ustedes dicen, porque también igual pasa seguido donde estoy, que ya quieres tirar la toalla, pero dices, no, bueno, hoy a lo mejor perdí la batalla, pero mañana otra vez le seguimos, ¿no? Y esa situación es la que no debemos de perder. Por aquí nos preguntan otro asunto, nos regresan un poquito a la parte socioemocional, pero es que estamos hablando de lo mismo. Pero preguntan aquí, ¿cómo hacerle evaluar esta parte socioemocional a distancia, pero también con aquellos que no tienen dispositivos? ¿Cómo han hecho esta parte? Porque ahí está también un gran reto, ¿no? Así es. Nosotros hemos tratado de contactarlos aún en la distancia y pues nosotros en realidad con ahora sí que con la no conectividad, a pesar de que nuestros alumnos son digamos que de comunidades muy marginadas, de zonas rurales y de escasos recursos, pues sí hemos visto que hay respuesta. Y lo que hacemos nosotros es dejar actividades grabadas y las vamos colocando como una especie como de repositorio. Entonces, en cuanto el alumno ya tiene el tiempo, porque también tiene que hacer sus espacios, porque recordemos que están las demás asignaturas. En cuanto el alumno tiene el espacio, ha gestionado ese espacio, puede acceder al recurso, porque esa es otra, ¿no? Pensamos que las actividades se tienen que hacer con una fecha muy específica. Entonces las marcamos y las queremos para ayer. Y no es así, porque en la educación a distancia debe de existir esa flexibilidad. Hay muchos instrumentos para evaluarlos de manera muy rápida.
que también se los vamos a compartir, les vamos a compartir algunos en la misma página para que ellos puedan accesar. Hay otra parte que nos, así como dice, no, es que el alumno no tiene ni computadora, ni internet, ni celular, y el único celular es análogo, nada más le sirve para hacer llamadas, a lo mucho. Nosotros nos comunicamos, ya sea lo mejor con el maestro del grupo. El maestro del grupo, él es el que tiene el primer contacto regularmente con todos los alumnos porque él está evaluando constantemente. Nosotros de educación especial, muchas veces, como se lo comentaba hace un momento, como no asentamos una calificación, algunas de nuestras actividades no le toman muchos intereses. Pero como estamos en constante comunicación con el docente de hablar regular y a esos chicos, algunos que no tengan teléfono para mandar un WhatsApp, una videollamada o cosas así, se les hace llegar también esas actividades al docente de aula regular para que él posteriormente también las distribuya. Esa es otra estrategia de trabajo. Y muchos docentes de aula regular de nuestras escuelas se han estado visitando las escuelas para dejar los cuadernillos. De hecho, a cada uno de sus alumnos que no tienen conectividad. Y esa también podría ser otra vía para el apoyo de esos alumnos. Sí, definitivo. Pero sí cuenta mucho esa parte de la comunicación con los docentes, con los directivos incluso. Porque a nosotros se nos compartió un directorio de los muchachos, de los que fueron canalizados y toda esa especie, ¿no? O sea, para las cuestiones evaluativas, para el ingreso de la matrícula, la recapitulación de los que son continuantes, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo el trámite que regularmente se hace, también lo hacemos nosotros. Nosotros somos docentes en las escuelas, pues. Sí, claro. Y por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿cuánto tiempo tienen, llevan de servicio? Yo pensé que son nuevas. Las maestras son nuevas. Fíjate que pasa algo curioso. Yo soy la más longeva en mi USAER. Bueno, yo sí ya tengo alrededor de 12 años de servicio en el área de psicología dentro de lo que es el sistema de USAER, porque pues había yo estado laborando en otras áreas como psicóloga, pero no tenían nada que ver con las cuestiones educativas. Y pasa algo curioso. Dentro de las tutorías yo fui, ahora sí que la tutora de Sandra, me ha tocado ser tutora de docentes de nuevo ingreso. Y entonces, curiosamente, me toca ser su tutora y también me toca ser su compañera. Y lo mismo ha ocurrido con las otras chicas que se han desplazado hacia otros puntos del estado, pues. Sí, preguntan aquí que si hay docentes de apoyo y pues seguramente sí, porque las maestras recordemos que son itinerantes. La maestra Sandra es de comunicación y la maestra Claudia es psicóloga, pero sí hay docentes, docentes de apoyo en las escuelas. Sí. Así es, nosotros tenemos 3 compañeras más con las que compartimos estos espacios. Sí, y las maestras trabajan en Tabasco, ya nos dijeron que ellas están en una zona más rural, donde se ubican, pero son de Tabasco las maestras, ¿no? Para que también aquí los que nos están aquí preguntando. Sí, y de verdad que sí, muy, muy atinado este tema, me parece que sí representa mucho reto, ¿no? Esta parte que decían sobre tratar de tener el acercamiento a las familias, me parece que también eso es prioritario. Y no se crean, o sea, en Ciudad de México, que pareciera que tenemos muchas cosas. Yo soy director de 2 UDI aquí, y créanme que sí hemos tenido dificultades con algunos padres. Son muy pocos, la verdad, y eso es una gran ventaja. Pero el que las maestras especialistas traten hasta de hablar con las mamás, ¿no? El que el niño vea la cercanía, eso representa otra cosa, ¿no? Y hablando de lo emocional, eso es muy importante, porque entonces la misma familia ve el interés de nosotros. Y si ve el interés, se va a acercar. Si no nos acercamos, la mamá tampoco nos va a buscar. O sea, eso también es un hecho.
Entonces yo creo que sí es mucho reto, hay muchas formas de hacerlo, pero también creo que tiene que ver con las voluntades de cada uno, ¿no? ¿No? Yo creo Así que es, eso también y es válido, pero sí debe de ponerse a esa reflexión, ¿no? Hasta dónde yo también puedo o quiero hacer las cosas, ¿no? Creo que eso así también es es. un tema, ¿cómo ven? Ser perseverante, ser Sí, muy perseverante. Sobre todo conocer a nuestros alumnos. Ahorita con lo de la pandemia, nosotros hacemos, los chicos mandan su evidencia al WhatsApp y les reforzamos muy bien, qué bueno que lo hiciste, sigue así, échale ganas, un comentario adicional, porque eso es bueno para ellos, porque se motivan más. Mañana le voy a mandar mi otra tarea a la maestra. Y eso en cualquiera, hasta que tu jefe te diga, oye, muy buen trabajo, te felicito, te motiva a ti para seguir realizando más actividades o ser mejor. Incluso hasta que tu pareja, tu mamá, tu hijo te diga, papá, yo quiero ser como tú. Eso es una motivación también para ti. Tu mamá que te diga, yo tengo un excelente hijo, yo tengo una excelente hija, eso, o sea, es parte de las emociones de las vivencias diarias. pues sí, pues muchas gracias por lo que nos compartieron. Creo que son actividades muy prácticas, ¿no? Muy sencillas, ¿no? Pero en el sentido de que hoy necesitamos eso, ¿no? Lo práctico, lo funcional, lo que esté como también al alcance de las niñas y de los niños, de las familias, que eso también es muy relevante. Pues les quiero agradecer de manera personal este apoyo, ¿no? Este complemento y que, bueno, seguramente lo que nos vayan a compartir, déjenme decirles que la maestra Ana Claudia López es muy activa en las Ah, redes, sí, está subiendo, compartiendo mucho material, lo comparte en varias redes, Red de Educación Inclusiva, que también ahí está. Acuérdense que tenemos también una página que se llama Comunidad Educación Especial Hoy. También ahí la maestra nos comparte mucho material. Seguramente ahí lo pueden ustedes ahí así es. seguirlo. La maestra ya nos dicen que nos van a compartir material para que ustedes lo tengan. Entre ellos, supongo que su presentación igual se nos la pueden compartir Sí, en la misma liga y claro aquí que sí. las promocionamos. Y bueno, pues nada más resta de darles las gracias y no sé ustedes que quieran concluir o pues tener como esa parte de perspectiva. Pues agradecemos el pequeño espacio, la oportunidad que nos brindan para poder compartir. Como decíamos al inicio, siempre he considerado que como docente debemos de ir hombro a hombro, evitando sobre todo ese egoísmo de que si yo tengo una información es mía y no te la doy o te cobro por dártela. Siempre como que vamos lucrando con esa parte y las cuestiones, si verdaderamente nos preocupan nuestros niños o nuestros adolescentes, pues debemos de estar en el tenor de compartir, quitarnos ese egoísmo y a veces esa egolatría de que yo sé más que tú. Creo que esa es una parte fundamental que debe de tener un docente. Y no importando si es de educación especial, si es de secundaria, preescolar, pero como ser humano yo considero que debe de ser muy abierto también a dar. Y pues es parte de nuestro trabajo de las cuestiones de educación socioemocional y pues es un apartado en donde se refleja muchas veces. Muchas gracias, maestra Muchas Claudia. gracias a Maestra ustedes. Sandra. Bueno, un placer por la invitación. Les invito también a todos los compañeros a realizar un trabajo colaborativo. Sabemos que todas las personas tienen un propio sentir, tienen un propio estilo de vida, un propio estilo de ser. Invitarlos a entender un poco de ellos y ser un poco más empáticos para realizar un trabajo colaborativo excelente. Ya sé que no todo es miel sobre hojuelas, como diríamos, pero siempre hay que ver la forma positiva del trabajo. Invitarlos a seguir echándole ganas a pesar de la distancia, cuando regresemos,
y sobre todo recordar el por qué somos docentes, el por qué me gusta mi trabajo, porque en realidad te gusta, si no ya te hubiera salido, pues ya hubieras buscado otra cosa. El por qué estamos aquí y si estamos aquí hay que hacerlo mejor. Sí, Así pues es. muchas gracias. Por aquí, una última pregunta decían, ¿y cómo le hacemos para trabajar la socioemocional con tanto que pide, ¿no? De la escuela. Pues yo creo que se puede trabajar de múltiples formas, desde una sonrisa cuando nos conectemos con los niños, desde cómo les pido las cosas, desde cómo hago la retroalimentación sin exhibirlos, sin regañarlos, ¿verdad? Sin exponerlos ante los demás. Creo que esa parte de calidez, ¿no? Así Dice es. Carlos Escler que los gestos amables son un buen principio para generar inclusión. Entonces yo creo que Así es. empecemos con gestos amables y eso nos va a dar, y esa es una tarea de socioemocional, ¿eh? O sea, ahí Así está, es. aun cuando tengamos inmensidad de cosas por hacer. Y Así es. pues eso nos piden. El link lo vamos a compartir en cuanto nos Así es. manden la información, pero busquen a la maestra Ana Claudia López Camposeco, así la encuentran en Facebook, y ahí hay mucho material que ella continuamente está compartiendo, o en las páginas que le En dijimos. las páginas de educación especial hoy. Así Ajá, es. ahí Siempre les seguramente van a comparto. encontrar información. Así es. Pues les agradecemos mucho, gracias por seguirnos, Comunidad de Educación Especial hoy, y pues nos vemos pronto, Nos vemos. Hasta la próxima. maestras, y volvemos a invitar. Pues muy buenas noches y gracias por su participación, maestras. Gracias, gracias. Sí.